Un niño abandonado sintió el llamado triste de un caballo olvidado, pero lo que descubrió al seguir ese lamento solitario cambiaría todo. Lo que ocurrió después fue más extraño de lo que jamás imaginó, y nadie estaba preparado para la verdad que se escondía en ese encuentro. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. «Emiliano, ¿otra vez te escondiste, chamaco?», gritó Irma con el ceño fruncido, mientras removía la masa para las tortillas con manos ásperas y temblorosas. El eco de su voz se perdió entre los cerros. El niño no respondió. Lo había hecho otra vez. Desaparecer justo cuando más se necesitaban las manos en casa. El sol golpeaba con fuerza sobre los tejados oxidados y el calor de la cocina comenzaba a tornarse insoportable. Irma dejó el rodillo sobre la mesa y salió al patio limpiándose las manos en su delantal viejo. Observó los surcos del campo, el gallinero medio abierto, el portón desvencijado que se agitaba con el viento. Nada. El silencio del mediodía solo lo interrumpía el chirrido de las chicharras y el ladrido de un perro lejano. Emiliano estaba agazapado detrás del depósito de leña, con los ojos clavados en el suelo. Sus dedos jugaban con una piedra, pero su mente vagaba lejos. Algo en él se apagaba cuando llegaba a esa hora del día, justo cuando todo el pueblo parecía quedarse quieto. Una ráfaga de aire arrastró olor a tierra seca y a humo. Lo reconoció al instante. Era el humo del fogón de doña Brígida, que vivía 2 casas más abajo y siempre quemaba hojas de naranjo para espantar los zancudos. Le dio una punzada en el estómago. Hacía días que no comía más que frijoles y pan duro. Entonces algo lo sacó de su ensimismamiento. Un golpe seco, como un portazo, resonó en la distancia. Emiliano se irguió, alerta. Lo volvió a escuchar. No era un portazo. Era un golpe hueco, repetido, como un relincho cortado a la mitad. Frunció el ceño y caminó sin pensarlo hacia el monte, rodeando el rancho. Irma volvió a entrar a la cocina y se quedó un momento de pie, mirando la mesa vacía. Se quitó el delantal con brusquedad, lo colgó en el gancho y suspiró. «Igualito a su madre», murmuró. Fue entonces que vio algo sobre el mueble del comedor, un cuaderno de pastas azules, gastado, con dibujos a lápiz de caballos, árboles y una silueta de mujer. Lo tomó con cautela. No lo veía desde hacía años. Lo abrió lentamente. La letra era pequeña, desordenada. A veces el silencio es más ruidoso que el llanto. La frase le heló la sangre. Lo cerró de golpe. Emiliano avanzaba entre los arbustos con paso decidido. El sonido era más claro ahora. No había duda. Era un caballo. Pero ¿quién tendría un caballo por estos lados? Nadie hablaba de ellos desde hacía años. Al cruzar la última hilera de magueyes, lo vio. El establo. Se alzaba viejo, cubierto de enredaderas, a medio caer. Parte del techo había colapsado y las maderas crujían con el viento. Pero allí estaba de pie, inmóvil, con la mirada clavada en la nada. Un caballo flaco, de pelaje oscuro y ojos apagados. Respiraba con esfuerzo, como si cargar el simple acto de vivir fuera un castigo. Emiliano se quedó quieto. El caballo movió la oreja, como si hubiera notado su presencia. No hizo ningún otro gesto. El niño dio un paso más y sintió que la garganta se le apretaba. Había una tristeza tan densa en ese aire que parecía empaparlo todo. Un sonido suave le sacó el aliento, un relincho bajo, entrecortado. Parecía un suspiro, un llamado. «¿Dónde estabas?», bramó Irma cuando lo vio regresar horas después, con los zapatos llenos de lodo y los ojos húmedos. Emiliano no respondió. Se encogió de hombros y fue directo a su cuarto. Cerró la puerta con suavidad, se sentó en el piso y abrió su cuaderno. Dibujó. Con trazos firmes pero desordenados, capturó la figura del caballo. Oscuro, grande, triste. Y a un lado, una palabra escrita con letras torpes. Sombrío. Esa noche, Irma se quedó sentada en la cocina mucho después de haber apagado la estufa. El cuaderno azul seguía sobre la mesa.
No se atrevía a abrirlo otra vez. El viento volvió a soplar fuerte y golpeó una ventana. Silencios del campo, pensó, con una mezcla de rabia y miedo. Ese lugar siempre guardaba secretos, y algunos, tarde o temprano, empezaban a hablar. El sol apenas comenzaba a esconderse detrás de los cerros cuando Emiliano volvió a cruzar el camino polvoriento que llevaba al monte. No le había dicho nada a Irma. Sabía que si lo intentaba, ella lo mandaría a callar o, peor aún, le prohibiría volver a salir. Pero algo lo jalaba. No era simple curiosidad. Era una necesidad que le picaba por dentro. El camino estaba cubierto de hojarasca seca, y el crujido bajo sus pies rompía el silencio de la tarde. A cada paso, el recuerdo del caballo se hacía más fuerte. Ese relincho dolido no se le salía de la cabeza. Era como si lo llamara. Cuando llegó al claro, se detuvo un momento. El establo seguía ahí, igual de vencido, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Pero Emiliano ya no lo miraba con miedo. Esta vez se acercó con decisión. El caballo también estaba ahí. No se había movido mucho. Tenía la cabeza gacha como si le pesara. Emiliano se agachó frente a él sin tocarlo. Solo lo miró. Había algo en sus ojos que le resultaba familiar. Esa forma de aguantarlo todo en silencio, de no pedir nada, de seguir respirando aunque doliera. «Hola, Sombrío», dijo en voz baja. El caballo parpadeó lentamente. Fue apenas un gesto, pero Emiliano sintió que lo escuchaba. Rebuscó en su mochila un pedazo de tortilla que había guardado de la comida. Lo estiró, temblándole un poco la mano. Sombrío se acercó con desconfianza, olfateó y lo tomó con los labios agrietados. Emiliano sonrió, apenas. Un ruido a lo lejos lo hizo girar la cabeza. Entre los árboles algo se movió. Un destello de metal, quizás una hebilla. El corazón le dio un brinco. Se puso de pie de golpe, mirando entre la maleza. Nada. Silencio. Solo el viento moviendo las ramas. Sintió un escalofrío. No sabía si lo estaban espiando o si solo era el susto de estar ahí, haciendo algo que no debía. Volteó hacia Sombrío, pero el caballo no se movía, como si no le importara quién más pudiera estar mirando. «No le digas a nadie que vine, ¿sí?», le susurró Emiliano, medio en juego, medio en serio. Dio media vuelta y se fue corriendo sin mirar atrás. Ya era tarde y no quería que Irma se diera cuenta. Mientras se alejaba, sintió esa extraña mezcla de miedo y emoción, como si acabara de hacer algo importante, aunque no supiera por qué. Esa noche, Irma no preguntó dónde había estado. Solo lo miró de reojo mientras servía los frijoles, como si no quisiera saber. Emiliano comió en silencio, con la cabeza llena de imágenes. Los ojos del caballo, el ruido entre los árboles, el establo cubierto de polvo. Antes de dormir, abrió su cuaderno y volvió a dibujar. Esta vez no solo a Sombrío. Dibujó el establo también, con sus paredes caídas y el portón torcido. Luego, dibujó una figura detrás de los árboles. Pequeña, difusa. No sabía quién era, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo en esa historia, y que muy pronto iba a saber por qué. Emiliano llegó antes del amanecer. Caminó a oscuras, con los tenis viejos llenos de tierra y una mochila colgada al hombro. Dentro llevaba pan duro, una manzana golpeada y una botellita con agua. No sabía si el caballo seguiría ahí. Parte de él temía que, al llegar, el establo estuviera vacío, como si todo lo que había visto el día anterior hubiera sido un invento de su cabeza. Pero no. Al cruzar el último árbol, lo vio. El animal seguía de pie, en el mismo rincón, como si no se hubiera movido en días. Emiliano se acercó con calma, el corazón le latía fuerte. El caballo respiraba lento, pero lo suficiente como para levantar una nube de polvo cada vez que exhalaba. «Hola otra vez», dijo el niño, apenas un susurro. Se sentó frente a él, sacó el pan y lo partió con las manos. Lo dejó en el suelo.
al alcance del hocico. El caballo dudó, luego dio un paso, luego otro, comió con torpeza sin levantar la cabeza. Emiliano lo observaba, inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en su mamá, ni en Irma, ni en nada más. No sé si alguien te dio nombre, pero yo te voy a poner uno. El caballo masticaba lento, sin apuro. Te voy a llamar Sombrío, dijo Emiliano, mirando esos ojos oscuros como noche cerrada. Porque te ves como cuando se apaga el día y todavía no llega la noche, como cuando no sabes si ya se acabó o si todavía falta. Sombrío levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en los del niño y por un segundo Emiliano sintió que algo se movía adentro de él, como si una puerta se abriera en silencio. Un crujido detrás del establo rompió el momento. Emiliano se giró de golpe, con la respiración atrapada en el pecho. Alguien estaba ahí, podía sentirlo. Se levantó de un brinco, buscando con la mirada entre los árboles. Nada, ni una hoja se movía. ¿Hay alguien?, gritó con más miedo que coraje. Silencio. Volteó hacia Sombrío, que no se había movido. Ni siquiera parecía haber escuchado. Eso lo confundió aún más. Dio un paso hacia el rincón donde había escuchado el ruido, pero algo lo detuvo. Una sensación rara, como si no fuera buena idea. Volvió junto al caballo. No importa, le dijo intentando calmarse. Mientras tú estés aquí, no me importa quién más ande husmeando. Se quedó un rato más, en silencio. El sol empezaba a subir, tiñendo el cielo de naranja. Sombrío, aunque flaco y herido por el abandono, parecía distinto a la luz de la mañana. Menos derrotado. Emiliano sintió que ese lugar, tan roto y sucio, era lo más cerca que había estado de tener algo suyo. Antes de irse, se acercó despacio. Le extendió la mano. Sombrío bajó el cuello y con suavidad rozó los dedos del niño. Emiliano sonrió, apenas. No hizo falta decir nada más. Irma llevaba 3 días observando a Emiliano en silencio. No preguntaba mucho, pero no se le escapaba nada. Lo conocía desde que era un bebé, y aunque el niño casi no hablaba, sus ojos lo contaban todo. Y ahora había algo distinto. Se levantaba más temprano, regresaba sudado, con tierra en la ropa y olor a monte. A veces traía una ramita rota en el cabello o los zapatos llenos de espinas secas, y lo más raro, ya no se pasaba las tardes encerrado en su cuarto, dibujando o mirando por la ventana. Había un brillo raro en él, no de alegría, pero sí de algo nuevo, como si algo lo estuviera encendiendo por dentro. ¿Y tú qué andas haciendo que regresas tan calladito y tan sucio, le dijo una tarde mientras lavaba los trastes. Emiliano solo se encogió de hombros, ni la miró. Abrió la llave del lavadero, se lavó las manos y se metió a su cuarto sin decir palabra. Irma se quedó mirando la puerta cerrada. «Igualito a tu madre», murmuró. La casa crujía por las noches. Era vieja, de techos altos y paredes gruesas, y cada rincón tenía su propio sonido. Irma se desvelaba más seguido últimamente. La espalda le dolía por las jornadas en el campo, pero era el silencio lo que no la dejaba dormir. Ese silencio que solo se llenaba con recuerdos. Se sentó en la mecedora con una taza de café ya frío. Miró el cuaderno azul que había encontrado días antes. Lo tenía sobre el regazo, pero no lo abría. Le pesaba más que una piedra. Pensó en Lucía. Recordó su risa, tan fuerte, tan viva. Recordó también cómo se fue apagando. Cómo una tarde se subió a ese autobús sin mirar atrás, dejándole al niño en brazos y una carta sin despedida. Lo peor no fue la partida, fue no saber nunca por qué. Irma respiró hondo y miró hacia la puerta del cuarto de Emiliano. Ese niño llevaba el mismo silencio tatuado en la piel. Al día siguiente, Emiliano se escapó de nuevo. Irma lo vio desde la ventana. Caminaba con paso firme hacia el cerro, con su mochila al hombro.
Estuvo a punto de salir tras él, pero algo la detuvo. Tal vez miedo, o tal vez intuición. Decidió ir al cuarto. Entró con cuidado, como si invadiera un templo. Sobre la cama, el cuaderno estaba abierto. Dibujos nuevos, el caballo, el establo, árboles retorcidos y, en una esquina, una figura borrosa, como una sombra. Irma pasó los dedos por el papel. Tragó saliva. Ese lugar, ese animal, no podía ser el mismo. ¿O sí? Esa noche, mientras cenaban, Irma dejó el plato en la mesa sin probarlo. ¿A dónde vas cuando sales?, preguntó sin rodeos. Emiliano se quedó quieto. Miró el arroz, el frijol, la servilleta doblada. «A caminar», dijo bajo. Irma lo observó. Había un brillo firme en sus ojos. No era rebeldía, era algo más profundo, algo que no se podía romper con regaños ni castigos. Ella suspiró cansada. «No te estoy espiando, Emiliano. Solo quiero saber si estás bien». El niño asintió, sin levantar la cabeza. Y en ese gesto chiquito, Irma entendió que algo muy grande estaba pasando. Pero también supo que todavía no era el momento de preguntarlo todo. Cada día, Emiliano encontraba una excusa distinta para salir temprano de casa. Un mandado para la tienda, leña que faltaba, una caminata para despejarse. Irma lo miraba con recelo, pero no decía nada. Tal vez porque en el fondo intuía que esas salidas lo estaban sosteniendo de alguna forma que ella no podía. Emiliano ya conocía el camino de memoria. Había aprendido a evitar las ramas secas, a caminar en silencio, a no dejar huellas en el polvo. Llegaba al establo con el corazón apurado y una sonrisa que nunca mostraba en casa. Sombrío lo esperaba, a veces acostado, a veces de pie, pero siempre alerta, con los oídos tensos y esa mirada profunda que parecía leer lo que Emiliano no sabía decir. «Te traje pan», decía el niño, mientras sacaba con cuidado el pedazo envuelto en servilleta. «Y agua. Hoy no encontré manzana, pero mañana sí». El caballo comía con más ganas que antes. Ya no se veía tan frágil, aunque seguía flaco. Emiliano notaba que sus ojos ya no estaban tan apagados, como si el simple hecho de tener compañía le diera ganas de resistir. «¿Tú también te quedaste solo?», le preguntó un día, mientras se sentaba junto a él. Sombrío soltó un resoplido suave, como si respondiera. Emiliano bajó la mirada. «Mi mamá se fue, no dijo adiós, nomás se fue, y mi papá, ni sé si vive». Pasaron unos segundos en silencio. El viento movía las hojas del techo a medio caer. El niño levantó una piedra pequeña y comenzó a rayar el suelo con ella. Dibujó un caballo, luego una casa, luego una figura chiquita parada junto al animal. «No se lo he dicho a nadie, ni a Irma». Sombrío se acercó y apoyó su hocico en el hombro del niño. Emiliano se quedó quieto, como si temiera que el momento se rompiera si se movía. Pero no se rompió. Una tarde, mientras recogía leña cerca del establo, Emiliano escuchó pasos. Se agachó rápido y se escondió entre los arbustos. No era el viento, eran pasos firmes, de botas. Miró por entre las ramas. Un hombre mayor cruzaba el claro, con un sombrero deshilachado y un machete al cinto. Caminaba despacio, como quien revisa lo que le pertenece. No dijo nada, no hizo ruido. Solo miró el establo, luego alzó la vista hacia los árboles y se fue por el mismo camino por donde había llegado. Emiliano no lo reconoció, pero algo en su forma de caminar, en su manera de mirar, lo dejó inquieto. Cuando salió de su escondite, corrió hacia Sombrío. El caballo estaba nervioso, movía las patas, respiraba agitado. «Shh. Tranquilo, ya se fue», dijo Emiliano, acariciándole el cuello. «No voy a dejar que te hagan nada». Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, no dibujó caballos, dibujó al hombre, y debajo de la figura escribió una palabra que nunca había usado antes: peligro.
porque por primera vez algo dentro de él le dijo que ese establo no iba a estar seguro por mucho tiempo y que su amistad con Sombrío iba a necesitar más que tortillas y palabras suaves. La mañana siguiente al encuentro con el hombre de sombrero, Emiliano no durmió bien. Se la pasó dando vueltas en la cama, con las imágenes del establo y ese rostro áspero rondándole la cabeza. No conocía su nombre, pero lo sentía cercano, como si ya hubiera estado en su vida sin darse cuenta. Irma estaba en la cocina, batiendo huevos con una mano y mirando por la ventana con la otra. Apenas vio a Emiliano entrar, lo soltó sin voltear. «Hoy no vas a salir». Emiliano se detuvo en seco. «¿Por qué?» «Porque hay cosas que no te tocan saber», respondió, seca. «Y no quiero verte rondando por ahí». El niño apretó la mandíbula, pero no discutió. Sabía que cuando Irma hablaba así, no servía de nada replicar. Aún así, la inquietud se le metió en el cuerpo como espina. Fue ese mismo día, a media tarde, cuando lo vio de nuevo. Don Rogelio llegó montado en una camioneta vieja, con la pintura pelada y el escape sonando como si fuera a caerse en cualquier momento. Se bajó lento, con pasos pesados y mirada afilada. Llevaba la misma ropa que Emiliano había visto desde los arbustos. Camisa de mezclilla, botas llenas de tierra seca y ese machete que parecía parte de su cuerpo. Entró al local de don Carmelo, pidió una coca, se sentó en una de las bancas de afuera y se quedó viendo hacia el monte. La gente pasaba y lo saludaba con un gesto rápido, sin detenerse. Nadie se atrevía a platicar mucho con él. «¿Y ese quién es?», preguntó Emiliano fingiendo curiosidad. Don Carmelo lo miró con una ceja levantada. «¿No sabes? Ese es don Rogelio, el dueño de casi todo por aquí, hasta donde empieza el monte y más allá». Emiliano tragó saliva. «¿Y vive por acá?». «Nadie sabe. A veces se va por meses y de repente aparece. Pero te doy un consejo, chamaco. Si lo ves cerca del rancho viejo, mejor ni te acerques. Ese lugar está maldito». La palabra le cayó como un balde de agua fría. «Maldito». Emiliano se quedó callado, pero por dentro se le revolvían las tripas. Esa noche esperó a que Irma se durmiera para salir. Caminó con más cuidado que nunca, sin encender la linterna. Cuando llegó al claro, el corazón le latía con fuerza. Sombrío no estaba solo. Don Rogelio estaba ahí, parado frente al caballo en silencio. No lo tocaba, no se movía, solo lo observaba. La luz de la luna le daba un aire fantasmal. «¿Qué haces aquí, mocoso?». La voz fue un trueno en la noche. Emiliano se congeló. No supo si correr o quedarse, pero su cuerpo decidió por él. Dio un paso al frente, firme. «Ese caballo no está solo». Don Rogelio entrecerró los ojos. «Ese caballo no es tuyo, y este lugar tampoco. Pero nadie lo cuida», insistió Emiliano, con la voz temblorosa pero firme. «Yo sí». Rogelio lo miró como si evaluara aplastarlo ahí mismo. Luego soltó una risa seca, como si le diera risa la osadía del niño. «Te advierto algo, escuincle, no te metas en lo que no entiendes. Este lugar guarda cosas que es mejor dejar enterradas». Y sin decir más, se dio media vuelta y se perdió entre los árboles. Emiliano corrió hacia Sombrío. El caballo estaba nervioso, golpeando el suelo con las patas. El niño lo acarició, tratando de calmarlo. «No te voy a dejar, te lo juro». Y esa noche, por primera vez, supo que no era solo un juego. Lo que estaba haciendo tenía un peso real, y alguien más ya se había dado cuenta. «No deberías dejar que el niño ande por allá», dijo doña Brígida mientras revolvía el café con la cuchara, sin mirar a Irma directamente. Era temprano. El sol apenas se filtraba entre las ramas del guayabo. Las dos mujeres estaban sentadas en la banquita de piedra, como solían hacer algunos domingos. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire, pero Irma no tenía hambre. «¿Allá a dónde?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
Al rancho viejo. Dicen que don Rogelio volvió, que lo vieron rondando por la quebrada y que alguien ha estado visitando el establo. Irma tragó saliva. Cerró los puños sin querer. Emiliano no tiene nada que hacer en ese lugar, dijo, casi para convencerse a sí misma. Brígida bajó la voz. Ese sitio no cambió. Todo lo que pasó ahí sigue flotando, como si el polvo no hubiera terminado de asentarse. Y tú sabes bien lo que dejó tu hermana atrás. Irma se puso de pie de golpe. El banco se tambaleó. Su cara estaba pálida, rígida. Ya pasaron años, Brígida. Lo que fue, ya fue. Pero mientras caminaba de regreso a su casa, el temblor en sus manos la delataba. Esa tarde se encerró en su cuarto. Sacó una caja de madera que tenía escondida bajo el armario. Dentro, papeles viejos, fotografías, una bufanda desgastada y una carta con el sobre roto. La misma que Lucía había dejado antes de desaparecer. Irma leyó las primeras líneas, las mismas de siempre. Si estás leyendo esto es porque no tuve el valor de decirlo en voz alta. No pudo seguir. Cerró la carta con fuerza, como si eso bastara para enterrar el dolor. Lo que había pasado en ese rancho, lo que su hermana había vivido ahí, no era algo que quisiera desenterrar, porque con los recuerdos también regresaban las culpas. Cuando Emiliano entró esa noche, la encontró parada junto a la estufa, con los ojos perdidos en la lumbre. Él iba a pasar de largo, como siempre, pero ella habló sin mirarlo. «No quiero que vuelvas al monte». El niño se detuvo. ¿Por qué? Porque no es un lugar seguro, porque hay cosas que no entiendes, porque hay historias que no quiero que conozcas. Emiliano no respondió. Bajó la mirada. Irma giró hacia él con los ojos brillosos. «Tú no sabes lo que pasó ahí, Emiliano. Ese establo, ese rancho». El silencio se volvió pesado. «¿Qué pasó?», preguntó él, apenas un susurro. Irma titubeó. Por un segundo pareció que iba a hablar, que iba a decirlo todo, pero se tragó las palabras. «Prométeme que no volverás», dijo, seca. Emiliano no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y ese silencio, más que cualquier respuesta, dejó claro que la historia no estaba ni cerca de terminar. Mientras Irma apagaba la lumbre y el niño se encerraba en su cuarto, ambos sabían que algo estaba a punto de romperse. Lo que no se dijo pesaba más que cualquier verdad. Emiliano llegó al establo justo cuando el sol apenas asomaba entre los árboles. El aire olía a tierra mojada, había llovido en la madrugada. El techo del establo goteaba por una esquina, haciendo un sonido monótono que llenaba el silencio. Sombrío estaba en su rincón, medio dormido, pero al ver al niño relinchó suave, como si lo hubiera estado esperando. «Buenos días, compa», dijo Emiliano mientras dejaba la mochila a un lado. Le dio una manzana, esta vez roja, fresca. El caballo la comió despacio, tranquilo. Emiliano sonrió y, mientras acariciaba su crin enredada, notó algo a un lado del establo, un trozo de madera levantado, casi escondido bajo un montón de ramas secas. Curioso, se acercó, empujó con fuerza y el tablón cedió con un crujido. Debajo, entre el polvo y las telarañas, había una caja de lata oxidada. Emiliano la sacó con cuidado y la abrió. Dentro, envuelto en una tela vieja, había un cuaderno. No era como los suyos. Tenía las esquinas redondeadas, la pasta cubierta de flores pintadas a mano, desvaídas por el tiempo. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página tenía una frase escrita con tinta azul. «Aquí dejo lo que no puedo decir en voz alta. Si alguien lo encuentra, que sepa que yo también amé en silencio». Emiliano tragó saliva. Pasó las hojas. Había dibujos, un caballo parecido a Sombrío, una mujer joven montándolo, árboles, cerros, rostros sonrientes. Luego frases cortas, como pensamientos sueltos. Él dijo que volvería, pero el viento trajo otra historia. No sé si esto es abandono o castigo, pero duele igual. El corazón de Emiliano latía como tambor. No sabía quién había escrito aquello,
pero algo adentro de él se apretó, como si reconociera esas palabras, como si alguien hubiera contado su historia antes de que él pudiera escribirla. Se sentó sobre la tierra, con el cuaderno en las piernas. Leyó en silencio durante horas, mientras Sombrío dormitaba cerca. La voz de esa mujer desconocida lo acompañaba como un eco suave, casi maternal. «¿Fuiste tú, verdad?», le preguntó al caballo sin levantar la mirada. «Tú la conociste». Sombrío se movió apenas, levantando la cabeza. No respondió, pero Emiliano sintió que sí. Esa noche no durmió. Se quedó en su cuarto con el cuaderno abierto sobre la cama. Irma lo llamó 2 veces a cenar, pero él no salió. A la tercera, tocó la puerta. «¿Qué estás haciendo, Emiliano?» «Nada. Vi que traías algo. Enséñamelo». «No». El silencio entre ellos fue largo, como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. Irma apoyó la mano en la puerta, pero no entró. «Ese rancho guarda más de lo que tú crees», dijo en voz baja. Emiliano se levantó, abrió la puerta y la miró a los ojos. «Lo sé, por eso voy», y cerró la puerta con suavidad. Esa noche, Irma no pudo dormir, porque en el fondo, ella también sabía a quién pertenecía ese cuaderno, y sabía que las palabras que ahí vivían, tarde o temprano, iban a despertar todo lo que tanto había tratado de olvidar. Emiliano llegó al establo con los zapatos empapados por el rocío. Había pasado la noche leyendo el cuaderno viejo, releyendo frases que se le clavaron como espinas. Algo se removía dentro de él, algo que no sabía nombrar, pero que lo empujaba cada vez más cerca de Sombrío. El caballo lo reconoció desde lejos, alzó la cabeza y soltó un resoplido largo. Emiliano sonrió, por primera vez en días. «¿Tú también extrañaste?», le dijo mientras se acercaba. Sacó una cobija que había robado de casa y la extendió sobre el suelo húmedo. Se sentó ahí, al lado del animal, sin tocarlo, sin obligarlo. Solo estar juntos era suficiente. El aire olía a heno húmedo, a madera vieja, a esa paz rara que no encontraba en ningún otro lado. «¿Sabes qué? Hoy soñé con mi mamá. No hablaba, nomás me miraba, como tú». Sombrío giró levemente la cabeza. Emiliano siguió hablando, sin pausa, sin filtro, como si las palabras le brotaran de un lugar que siempre había tenido cerrado. «A veces pienso que si me hubiera llevado con ella, todo sería diferente, pero luego me acuerdo que Irma me cuida. Aunque no sepa cómo hablarme, igual me cuida». Le acarició el cuello con la mano temblorosa. El calor del animal lo calmaba, como un abrazo sin brazos. «Tú entiendes, ¿no? Lo de estar roto por dentro y que nadie lo note». Sombrío apoyó el hocico sobre el hombro del niño. Fue un gesto suave, cálido, sin esfuerzo. Emiliano cerró los ojos. Por un momento se sintió menos solo, menos abandonado. Horas después, mientras recogía ramas secas para hacer sombra en el establo, encontró algo entre la maleza. Una herradura oxidada, medio enterrada en la tierra. La levantó con cuidado. Era pesada, rugosa, marcada por el tiempo. En la parte trasera tenía unas letras grabadas. L.M. Emiliano. La sostuvo con fuerza. Lucía Martínez, su madre. Volvió corriendo con Sombrío. Se arrodilló junto a él y le mostró la herradura. ¿Era tuya o de otro caballo? El animal bajó la cabeza, la olfateó y soltó un suspiro que sonó más a lamento que a respiro. «¿Tú la viste irse?», susurró Emiliano. No obtuvo respuesta, pero tampoco la necesitaba. El silencio de Sombrío ya le decía todo, y esa conexión que habían construido sin palabras se volvió aún más fuerte. Esa noche, en su cuarto, Emiliano no dibujó. Escribió palabras sueltas, pensamientos, cosas que nunca se había dicho ni a sí mismo. Lo hacía como lo había leído en el cuaderno viejo, como si alguien en algún futuro fuera a necesitar entenderlo. Cuando terminó, cerró su libreta y la guardó junto a la herradura. Luego miró hacia la ventana abierta.
La luna colgaba grande, redonda, como vigilando todo desde arriba. «No estoy solo», dijo en voz baja, y por primera vez lo creyó. El portón del rancho se cerró con un rechinido seco, como si gruñera. Emiliano se detuvo en seco al verlo. Don Rogelio estaba ahí, parado junto al viejo cerco, con las manos cruzadas y una mirada que pesaba más que una piedra. «Ya estuvo bueno, mocoso. No quiero verte más aquí». La voz le salió áspera, con un tono que no dejaba espacio para discutir. Emiliano tragó saliva, pero no retrocedió. «Yo no hago daño, nomás lo cuido». «Ese caballo no es tuyo, ni ese establo», le cortó Rogelio. «Y lo que pasó aquí no te incumbe». Emiliano apretó los puños. «Sí me incumbe». Rogelio lo miró de arriba abajo. El silencio entre ellos se tensó, como una cuerda a punto de reventar. «Te estoy avisando», dijo al final, señalando el monte. «La próxima vez lo cierro con candado». Y se fue, dejando tras de sí un aire espeso, denso, como si con cada paso despertara algo dormido en esa tierra. Esa tarde, Emiliano llegó a casa con el rostro duro. Irma lo vio entrar y supo que algo había cambiado. «¿Qué pasó?». El niño no respondió. Fue directo a su cuarto, tiró la mochila en la cama y se encerró. Irma lo siguió, pero no lo presionó. Solo se quedó parada frente a la puerta con una angustia que le recorría el pecho. Sabía que don Rogelio se había cruzado en su camino, y sabía que si Emiliano seguía escarbando, iba a encontrar lo que tanto había intentado ocultar. Esa noche, mientras regaba el jardín en silencio, Irma sintió pasos detrás de ella. Se giró y ahí estaba Rogelio, como salido de las sombras. No le sorprendió verlo. Él siempre aparecía cuando menos lo esperaban. «No es buena idea que el niño ande por allá», dijo sin saludar. «¿Y tú crees que puedo detenerlo?», respondió ella sin mirarlo. «Lo vas a lamentar, Irma». Ella dejó la manguera en el suelo. Lo enfrentó, firme. «Ya lo estoy lamentando desde hace años». Rogelio se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada. «Ese caballo es lo único que queda de lo que pasó. Si el niño sigue escarbando, va a encontrar más de lo que puede cargar». «Pues que lo encuentre», dijo ella con un nudo en la garganta. «Porque nosotros lo dejamos todo enterrado y míranos, no hemos podido respirar desde entonces». Rogelio no dijo nada más. Se fue como había llegado, entre las sombras, dejando detrás una promesa no dicha, una amenaza suave. Emiliano, desde la ventana de su cuarto, había escuchado parte de la conversación. No las palabras exactas, pero sí los tonos. El miedo de Irma, la voz rasposa de Rogelio. Esa noche, mientras abrazaba el cuaderno viejo y la herradura, entendió que la historia de Sombrío no era solo del caballo, ni de él, era de todos, y alguien, de una vez por todas, tenía que escucharla. El cielo se cerró de golpe, como si alguien hubiera echado una manta negra sobre el pueblo. Las nubes se arremolinaron sin aviso, gruesas, pesadas, cargadas de un silencio extraño que ponía los pelos de punta. No era solo lluvia, era otra cosa, algo viejo, algo que llevaba años guardado. Emiliano corrió desde la tienda de don Carmelo con una bolsa de pan en la mano. El aire ya olía a tierra revuelta y electricidad. Al pasar junto a la quebrada, sintió una ráfaga tan fuerte que lo obligó a agacharse. Ni siquiera pensó en irse a casa. Su cuerpo se movía solo, directo hacia el establo. Sombrío estaba solo, inquieto, girando en su rincón como si también sintiera que algo malo se venía. Emiliano lo alcanzó justo cuando empezaban a caer las primeras gotas gruesas, heladas. «Tranquilo, aquí estoy», le dijo, abrazándole el cuello. El caballo relinchó, se agitó.
Emiliano buscó cómo atarlo más firme, reforzar la puerta con ramas y cuerdas, lo que fuera, pero sabía que el techo no aguantaría. Las paredes crujían con cada ráfaga, pedazos de madera se desprendían como si fueran hojas. Un trueno reventó tan cerca que hizo temblar el suelo. Sombrío se puso de pie sobre las patas traseras, asustado. Emiliano cayó al suelo, golpeándose el codo. El relincho se perdió entre el estruendo de la lluvia. No había más que hacer. Tenía que correr antes de quedarse atrapado. «Perdóname, voy a volver, te lo juro». Y salió corriendo bajo el aguacero, con la ropa pegada al cuerpo y el miedo clavado en el pecho. La tormenta duró toda la noche. El agua golpeó con furia, arrastrando ramas, piedras y techos viejos. Irma esperó sentada en la cocina con la vela encendida y los ojos fijos en la puerta. Emiliano llegó empapado, con los labios morados. «¿Dónde estabas?» «Con él». No necesitó decir más. Irma le dio una toalla y no preguntó nada. Lo cubrió, le frotó los brazos, le sirvió un té caliente. Pero por dentro, el nudo en su estómago no dejaba de apretarse. Sabía que algo había cambiado, que la tormenta no solo había golpeado el pueblo, también había removido lo que quedaba oculto. Al amanecer, el cielo amaneció limpio. Un silencio denso flotaba en el aire, como después de una pelea. Emiliano no esperó. Se cambió la ropa mojada por lo primero que encontró y salió sin desayunar. El camino estaba lleno de lodo. El monte olía a verde roto, a ramas desgarradas. El corazón le martillaba en el pecho mientras corría. Y al llegar, lo supo antes de verlo. El portón estaba tirado. Una de las paredes colapsó por completo. El techo se había desplomado sobre un lado del establo, pero lo más grave era lo otro. Sombrío no estaba. Emiliano entró entre los escombros, con los pies hundiéndose en el lodo. Gritó su nombre, buscó huellas, rastros, algo, pero solo encontró silencio. Un silencio tan espeso que dolía. «Sombrío», gritó, «¿dónde estás?» Nada. Revisó detrás del establo, entre los árboles, incluso cerca de la quebrada. Ni un solo rastro, como si el caballo se hubiera desvanecido con la tormenta. Volvió al pueblo con las manos llenas de tierra y los ojos rojos. Entró directo a la casa. Irma lo vio desde la ventana y supo que algo andaba mal. «¿Qué pasó?» Emiliano no respondió. Se dejó caer en la silla y bajó la cabeza. «Se fue». «¿Cómo que se fue?» «No está, ni huellas, nada». Irma se sentó frente a él. Dudó un momento, luego tomó aire. «Tal vez alguien se lo llevó». El niño la miró, seco. «Tú sabías, ¿verdad? Que alguien podía venir por él, que alguien más sabía quién era». Irma no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Emiliano se levantó despacio. Fue a su cuarto y sacó el cuaderno viejo. «Entonces dime de una vez qué pasó ahí». Irma lo miró con las manos temblando y por primera vez en años supo que ya no podía callarse más. Porque Sombrío no solo se había perdido, alguien lo había sacado de ese lugar y eso solo podía significar una cosa: el pasado había vuelto. Emiliano dejó el cuaderno sobre la mesa como quien lanza una piedra en un estanque. Irma lo miró, pálida, con las manos temblando. «¿Lo vas a seguir negando?», dijo el niño con la voz rota por el coraje. Irma no respondió de inmediato. Se sentó despacio, como si el peso de los años la hubiera alcanzado de golpe. «¿Por qué nunca me dijiste que ese caballo, que Sombrío era de mi mamá?» El silencio duró demasiado. «Porque me dio miedo», confesó al fin, con un hilo de voz. «Porque no sabía cómo decírtelo sin que me odiaras». Emiliano se quedó helado. Había imaginado muchas cosas, pero no esperaba oírlo así, tan directo, tan real. El cuaderno, el establo, la herradura, todo encajaba de pronto como piezas de un rompecabezas que había estado armado a escondidas. «Entonces, ¿sí era suyo?», insistió, bajando la voz.
Irma asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sombrío fue el caballo de Lucía, el único que la entendía, el único que se quedó cuando todos los demás le dieron la espalda. Irma se levantó, fue por una caja que tenía escondida en el closet y la puso sobre la mesa. Dentro había fotos viejas, recortes, una carta escrita a mano y una hebilla de caballo. Lucía era distinta, soñadora, rebelde, valiente, demasiado para este pueblo, empezó a decir, con la mirada perdida en un punto del pasado. Tu papá no soportó eso. La celaba, la apagó poquito a poco, hasta que ya no quedó nada. Emiliano escuchaba en silencio, el pecho apretado. Cuando ella quiso irse, me lo dijo. Quería llevarte, pero no tenía a dónde. Me pidió que cuidara de ti y de Sombrío. Me suplicó que lo escondiera, que no lo dejara en manos de nadie, pero yo... Se le quebró la voz. Yo no hice nada. Me dio miedo. Me dejé convencer por Rogelio. Dijo que lo mejor era encerrar al caballo, que era peligroso, que debía olvidarse todo. Y lo dejé ahí. Emiliano apretó los dientes. ¿Por eso nadie hablaba de él? ¿Por eso ese lugar quedó como enterrado? Sí, porque sabíamos que si alguien abría la boca, todo saldría a la luz, y nadie quería cargar con esa culpa. Tú me hiciste crecer con un hueco, soltó Emiliano, levantándose de golpe, con un hueco en el pecho que nadie explicaba. Irma se acercó desesperada. Yo no sabía cómo hacerte entender. Te cuidé, te protegí como pude, pero no tenía el valor de contarte lo que le pasó a tu madre. ¿Y qué le pasó?, preguntó clavando la mirada. ¿Dónde está? Irma retrocedió un paso, bajó la mirada. No lo sé, se fue. No dejó más que esa carta y un par de fotos. Jamás volvió. Jamás preguntó por ti. El niño sintió que algo se le quebraba por dentro. Más que enojo, más que tristeza, era vacío. Yo merecía saberlo antes. Merecía buscarla. Merecía decidir si quería odiarla o no. Lo sé, y por eso hoy te lo estoy diciendo. Porque ya no puedo cargar más con esto. El ambiente en la casa se volvió espeso. Emiliano tomó la caja y el cuaderno y se encerró en su cuarto. Irma se quedó sentada, mirando el reloj de pared, que parecía marcar cada segundo con más peso que nunca. Esa noche nadie durmió. El pasado, por fin, había salido del escondite. Pero el precio apenas comenzaba a sentirse. Y en algún lugar del monte, entre ramas rotas y barro, un caballo caminaba solo, esperando volver a donde aún quedaba una promesa por cumplir. Emiliano fue al rancho de frente, sin esconderse, con los ojos firmes y el corazón acelerado. Don Rogelio estaba arreglando una cerca caída, sudando bajo el sol, con el sombrero ladeado y ese gesto que siempre mezclaba cansancio con rabia contenida. «Necesito hablar contigo», dijo Emiliano sin titubear. Rogelio lo miró, suspiró y clavó el martillo en la tierra. «¿Qué más quieres saber?» «Todo. Ya sé que Sombrío era de mi mamá. Ya sé que lo encerraron. Quiero que me digas por qué». Rogelio se quedó callado unos segundos. Luego se sentó sobre un tronco viejo y escupió a un lado. «Porque nadie supo qué hacer con lo que pasó». «¿Qué pasó?» El hombre bajó la cabeza. Sus manos temblaban apenas. Parecía buscar las palabras como quien rebusca en un cajón lleno de espinas. «Tu mamá, Lucía, se quebró por dentro. Nadie lo vio venir. Tuvo una pelea con tu papá fuerte. Esa noche salió montando a Sombrío, llorando, gritando que se iba para siempre. Horas después, el caballo volvió solo, lleno de lodo y sangre. Emiliano sintió como el aire se le iba del pecho. Y ella, nunca la encontramos, solo rastros. La quebrada estaba crecida por las lluvias. La versión oficial fue que se la llevó el río. El silencio que siguió se sintió como un castigo. Yo, siguió Rogelio, decidí encerrar al caballo. Nadie quiso verlo más.
Lo culpaban como si él hubiera tenido la culpa de algo. Yo solo obedecí. Lo até, le cerré el establo y le eché llave a los recuerdos. ¿Y a mí?, dijo Emiliano con la voz quebrada. ¿Por qué me dejaron crecer sin saber nada? Rogelio lo miró con una mezcla de vergüenza y resignación. Porque todos tuvimos miedo. Porque hablar de tu mamá era como abrir una herida con la mano. Y tú eras lo único bueno que quedaba de ella. Emiliano apretó el cuaderno viejo contra el pecho. Eso no me ayudó. Me dejaron solo, igual que a él. Lo sé, dijo Rogelio por primera vez sin dureza. Y aunque te lo diga ahora, sé que no alcanza. Pero nunca es tarde para enmendar. Rogelio se levantó del tronco con dificultad. Fue hasta una pequeña caja metálica que tenía bajo un tablón suelto. Sacó una llave vieja y se la extendió a Emiliano. Este era el candado del establo. Ya no hay establo, pero a veces, aunque la puerta esté rota, uno necesita abrirla con lo correcto. Emiliano la tomó, sin decir nada. Era pesada, fría, como todo lo que había cargado en silencio hasta ahora. Si encuentras al caballo, tráelo de vuelta. Yo puedo ayudarte a cuidarlo esta vez. El niño asintió. Por primera vez vio en Rogelio algo más que dureza. Vio arrepentimiento. Esa noche Emiliano le contó todo a Irma, cada palabra, cada silencio de Rogelio. Ella se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como no lo había hecho en años. Emiliano no la interrumpió. Yo también lo sabía, dijo ella al fin con la voz rota, pero no quería crearlo. Pensaba que si no lo decía en voz alta, tal vez no sería real. ¿Y ahora? Ahora sé que no podemos seguir escondiéndonos. Irma fue a su cuarto y regresó con una caja de madera. Dentro, una carta que nunca había entregado. Tu mamá la escribió antes de irse. Nunca la abrí. No tuve el valor. Emiliano la tomó con manos temblorosas. Miró el sobre con su nombre escrito a mano. La guardó sin abrirla aún, porque primero tenía que encontrar a Sombrío y cerrar por fin esa historia que tanto tiempo los había tenido prisioneros. Emiliano salió al amanecer con la llave de Rogelio colgando del cuello como un talismán. Llevaba una mochila con vendas, agua, pan viejo y una manta. Había algo en su pecho que no lo dejaba respirar tranquilo. Una mezcla de miedo y esperanza. Si Sombrío seguía con vida, debía encontrarlo. Si no, no quería pensarlo. Caminó por la vereda que rodeaba la quebrada. Había rastros, ramas rotas, marcas de cascos en el barro seco, pasto pisado. Seguía el camino con el corazón acelerado hasta que lo vio. Sombrío estaba echado bajo un mezquite, jadeando, cubierto de lodo seco y con una herida en una de las patas traseras. Tenía la mirada apagada, pero al ver a Emiliano, hizo un intento por incorporarse. No pudo. Aquí estoy, compa, dijo el niño, arrodillándose junto a él. No te me vas a ir, no ahora. Sacó la manta y se la puso encima, le limpió el hocico con cuidado y mojó sus labios con agua. El caballo soltó un suspiro largo, como si reconociera su presencia. Tranquilo, te voy a llevar a casa. Le costó una eternidad. Cortó ramas para improvisar una camilla, buscó una cuerda para amarrarla y tardó casi 2 horas en llevar a Sombrío hasta el rancho. Irma salió corriendo al verlos. No preguntó nada, lo vio a los ojos y entendió todo. Llévalo al cobertizo, lo vamos a curar, dijo con voz firme. Entre los dos limpiaron las heridas. Irma trajo agua tibia, desinfectante, paños limpios. Emiliano no se apartó ni un segundo del lado del caballo. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era otra cosa. Era responsabilidad, amor, culpa también. Perdón, Sombrío, susurró mientras le acariciaba el lomo. Te dejé solo esa noche. No lo voy a hacer nunca más. Irma lo miró de reojo. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero no dijo nada. Al anochecer, Sombrío dormía, envuelto en mantas y rodeado de cubetas con agua.
Emiliano y su tía se sentaron en el suelo, agotados, cubiertos de tierra, sudor y sangre seca. ¿Sabes por qué nunca volví a ese establo?, preguntó Irma, rompiendo el silencio. Emiliano negó con la cabeza. Porque cada vez que pasaba cerca, escuchaba su voz, la de tu mamá, como si me hablara bajito, como si me pidiera que la perdonara por no haber podido quedarse. ¿Tú la perdonaste? Irma pensó un momento. A veces, otras no, pero ahora siento que también me está perdonando a mí. Emiliano bajó la cabeza. Yo todavía no sé si puedo. Tómate tu tiempo, dijo ella, pasándole la mano por el hombro. Pero no cierres el corazón, que lo único peor que perder a alguien es dejar de sentir por miedo. Esa noche, Irma se quedó a dormir en el cobertizo junto a Emiliano y Sombrío. Encendieron una lámpara de aceite. El caballo respiraba más tranquilo. La fiebre había bajado un poco. Emiliano se quedó mirando el cuaderno viejo. No lo abrió. No hacía falta. ¿Y si mañana no mejora?, preguntó con voz baja. Entonces hacemos todo para que sí, respondió Irma. No vamos a dejar que se muera sin pelear. En la penumbra, rodeados por ese calor humano que no habían compartido en años, los dos entendieron que algo estaba cambiando. No solo estaban salvando a Sombrío, también estaban aprendiendo a salvarse el uno al otro. Todo comenzó con doña Matilde, la del puesto de flores frente al panteón. Una mañana, mientras colocaba margaritas en los floreros, vio a Emiliano salir del rancho arrastrando una cubeta con vendas manchadas. El niño no saludó, pero ella notó en su mirada un fuego raro. Esa misma tarde, en la fila de la tortillería, soltó la primera piedra. Dicen que ese caballo que tiene Irma era de Lucía. ¿Se acuerdan de Lucía? Alguien detrás respondió: ¿la que se fue sin dejar rastro? Y así, en menos de un día, la historia que llevaba años enterrada empezó a desenterrarse solita, como si la tierra ya no la pudiera sostener. Para el anochecer ya se hablaba de todo: que Lucía había muerto por culpa de su esposo, que don Rogelio sabía más de lo que decía, que el caballo había sido testigo de algo oscuro. Otros aseguraban que Lucía aún vivía en otro pueblo, escondida, y que el regreso de Sombrío era una señal. Don Carmelo no dijo nada en público, pero cada vez que alguien sacaba el tema, bajaba la cabeza. Doña Brígida, en cambio, se cruzaba de brazos y lanzaba una mirada que cortaba el aire. Siempre supieron más de lo que contaron, decía en voz alta. Y nos hicieron creer que era mejor no preguntar. El cura del pueblo, al enterarse del alboroto, se limitó a decir en misa: la verdad siempre encuentra forma de salir, aunque venga montada en un caballo herido. Nadie dijo amén, pero todos entendieron el mensaje. Irma lo sintió antes de escucharlo. Las miradas en la calle duraban más. Los saludos se hacían con pausa, como si detrás viniera una pregunta que nadie se atrevía a hacer. En la tienda, las conversaciones bajaban el volumen apenas ella entraba. Algunas mujeres incluso la observaban como si fuera culpable de algo. Una tarde cansada, entró al consultorio del doctor Landa por unas pastillas para la tensión. Mientras esperaba, la señora Arcelia, esposa del exalcalde, se le acercó sin rodeos. ¿Es cierto que ese caballo era de tu hermana? Irma la miró fijamente. Sí, y si alguien más quiere saberlo, puede venir a preguntarme de frente. Arcelia palideció. No esperaba esa respuesta, pero Irma ya no estaba para esconder nada. Ya no. Emiliano, por su parte, sentía el peso de todas esas voces que nunca se atrevieron a hablar mientras él crecía con la mitad de su historia. Caminaba por el pueblo y escuchaba murmullos que se apagaban al pasar. En la escuela, sus compañeros lo miraban raro, unos con lástima, otros con respeto. Un día, una niña del salón se le acercó. Mi abuela dice que tu mamá era la más valiente del pueblo, que nadie la entendía.
Él no supo qué decir, no estaba acostumbrado a que alguien hablara bien de ella. Por primera vez deseó conocerla de verdad, no solo a través del silencio o del miedo. Esa noche abrió la carta que Irma le había guardado durante años. Mi Emiliano, si algún día lees esto, es porque el tiempo me venció antes de poder decirlo en persona. Te amé desde que supe que vivías dentro de mí. No me fui por falta de amor. Me fui porque tenía miedo de que el amor no fuera suficiente para protegerte. El mundo en el que vivía ya no era seguro ni para mí ni para ti. Sombrío fue mi compañero, mi confidente. Si él aún está contigo, entonces no estás solo. Perdóname por no quedarme. Perdóname por todo lo que no pude darte, pero nunca, nunca dejé de amarte, mamá. Las lágrimas cayeron sin que Emiliano pudiera detenerlas. No borraban el dolor, pero abrían una puerta, una que por primera vez lo dejaba avanzar sin tantas sombras, y ahora sabía qué tenía que hacer, que el pueblo escuchara toda la verdad, de una vez por todas. La mañana comenzó distinta. Irma preparó los huevos como le gustaban a Emiliano, con tortilla tostada y frijoles refritos. No lo llamó con gritos, solo se asomó a la puerta de su cuarto. Hay café y desayuno, si quieres. Emiliano tardó en salir. Cuando lo hizo, traía el cabello despeinado y el cuaderno de su mamá bajo el brazo. No dijo nada, pero se sentó a la mesa. Irma lo observó de reojo. Quería preguntarle si ya había leído la carta, si se había enojado, si la odiaba, pero se tragó todas esas preguntas. Pensé que, si te gustaban así los frijoles cuando eras chiquito, todavía te iban a gustar, dijo, medio sonriendo. Emiliano no respondió con palabras, pero agarró el tenedor y se sirvió otra tortilla. A veces, perdonar no empieza con un discurso. A veces empieza con un bocado en silencio. Esa misma tarde, Irma hizo algo que nunca había hecho. Acompañó a Emiliano al cobertizo. Caminó junto a él, sin decir una sola palabra, solo cargando una cubeta con agua limpia y un frasco de pomada para Sombrío. El caballo seguía herido, pero había mejorado. Ya comía sin ayuda, ya se levantaba solo, aunque con dificultad. Irma se arrodilló frente a él. Le acarició la frente con manos suaves y temblorosas. Perdón, viejo, no te lo dije nunca, pero me dolió igual que a ti. Emiliano la miró, sorprendido. Esa era la primera vez que la escuchaba hablarle así a alguien. ¿Crees que ella sabía que lo extrañabas?, preguntó él, sin apartar la vista de su tía. Irma se limpió las manos con un trapo. Estoy segura de que sí, porque el amor no se va nomás porque una se calla. Los días siguientes, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos personas que compartían techo y silencio. Eran dos sobrevivientes construyendo desde las ruinas. Repararon el cobertizo con madera que don Rogelio les mandó. Irma cocinaba y dejaba los platos en la mesa sin obligarlo a comer, pero con ese gesto que decía, aquí estoy. Emiliano volvía con Sombrío cada tarde y le contaba historias, le leía partes de la carta, le hablaba de cosas que nunca había dicho en voz alta. Una tarde, mientras Irma remendaba ropa en el porche, Emiliano se sentó a su lado. Cuando yo era más chico, soñaba que mi mamá venía por mí a caballo. Irma dejó la aguja en el aire. ¿Y qué pasaba? Nunca me hablaba. Solo me miraba y me subía con ella. Pero antes de salir del pueblo, despertaba. Irma le acarició el cabello torpemente. Tal vez no era un sueño. Tal vez era ella diciéndote que no te olvidaba. Emiliano sonrió por primera vez en días. Ya no la sueño, pero ya no me duele tanto. Esa noche, Irma lo encontró escribiendo. No era el cuaderno de su mamá, era uno nuevo. Él lo cerró al verla entrar. ¿Qué escribes? Cosas mías, cosas que siento. Ella dudó. ¿Puedo leerlo algún día? Tal vez, pero primero tengo que terminar de entenderlo yo. Irma asintió. Se quedó en la puerta un momento más.
¿Sabes qué aprendí estos días?, dijo. Que el silencio no es lo mismo que paz. Emiliano levantó la vista, la miró largo, sin decir nada. Luego le hizo un gesto con la cabeza, como si dijera sí, sin hablarlo. Esa fue su forma de perdonarla, y ella, sin pedirlo, entendió que la redención también puede venir callada, pero cuando llega, sana como si hablara en gritos. El sol apenas asomaba entre los cerros cuando Emiliano cruzó el portón del rancho, con Sombrío caminando a su lado, despacio, con la pata vendada y la mirada más viva que nunca. Irma lo seguía, con una manta en los brazos y el corazón apretado por lo que sabían que iba a pasar. «Ya no puedo seguir llevándolo al cobertizo, tía», dijo Emiliano, deteniéndose frente a los restos del viejo establo. «Él merece volver aquí, pero bien». Irma lo miró, sabiendo que no hablaba solo del caballo. Lo que él quería reconstruir no era una estructura, era toda una historia rota. «Entonces lo vamos a hacer», respondió ella, con esa firmeza nueva que había nacido de tanto dolor sanado. Emiliano soltó un suspiro. El primer paso estaba dado. 3 días después, don Rogelio se presentó sin aviso. Llegó en su camioneta vieja, bajó con una caja de herramientas al hombro y miró a Emiliano sin expresión. «Dicen que quieres levantar el establo», dijo, con la voz rasposa por el cigarro y el tiempo. «Sí». «¿Y sabes lo que implica? Porque levantar eso es como abrir una herida que muchos prefieren dejar cerrada». Emiliano lo enfrentó sin parpadear. «Prefiero una herida abierta que un silencio que duele más». Rogelio asintió, despacio. Luego dejó la caja en el suelo. «Entonces ponte a trabajar. Yo también le debo algo a ese animal y a tu mamá. Fue la primera vez que usó su nombre sin vacilar. La reconstrucción fue lenta, pero cargada de significado. Cada tabla que clavaban, cada pared que enderezaban, tenía una historia. Don Rogelio traía madera del aserradero, Irma cocinaba para los que ayudaban y Emiliano se convertía en el alma del lugar. Los vecinos comenzaron a pasar. Al principio solo miraban, luego ofrecían ayuda, consejos, hasta herramientas. «Dicen que este establo fue el lugar donde Lucía más sonreía», comentó doña Brígida una tarde mientras pasaba con su nieto. Ya era hora de que volviera a tener vida. Sombrío observaba desde la sombra de un mezquite. Ya podía caminar mejor, y cada vez que alguien mencionaba a Lucía, parecía detener las orejas, como si aún la esperara. Una tarde, mientras barría el suelo recién colocado, Emiliano se detuvo frente al marco de la puerta. «Quiero ponerle nombre al establo», dijo. Irma lo escuchó desde el fondo. «¿Qué nombre?». Él lo pensó un momento. Luego miró a Sombrío, que rumiaba tranquilo. «Refugio Lucía». Don Rogelio, que lijaba una viga cercana, se quedó quieto. Luego asintió con la cabeza. «Buen nombre». Nadie dijo nada más. No hacía falta. Al caer la tarde, el establo ya tenía techo, paredes y un pequeño espacio reservado para curar animales. Emiliano colocó un letrero hecho a mano sobre la entrada. Irma lo barnizó. Rogelio lo clavó. Ese día no hubo fiesta ni discursos. Solo un silencio bonito, lleno de presencia. Emiliano se sentó junto a Sombrío, acariciándole la frente. «¿Ves? Este lugar ya no va a estar vacío». Y el caballo, como si lo entendiera, apoyó su cabeza en el hombro del niño. La historia no había terminado, pero por fin estaban construyendo un lugar donde los recuerdos no pesaran, sino que acompañaran. El primer animal llegó solo. Una perrita flaca, sucia y con una pata cojeando, apareció una mañana frente al nuevo establo. Sombrío la olió desde lejos, y en vez de asustarse, se acercó con calma, como si entendiera que ella también estaba buscando un lugar donde quedarse. Emiliano la vio desde la puerta con una cubeta de agua en la mano. Se agachó sin hacer ruido, extendió la mano con algo de pan duro y esperó.
La perrita se acercó temblando, tomó el pan y se echó a sus pies. «Pues bienvenida, ¿no?», le dijo Emiliano. «Si llegaste hasta aquí, ya no te vas sola». Irma apareció con una cobija vieja y juntos la acomodaron en un rincón, cerca de donde dormía Sombrío. «¿Ya tiene nombre?», preguntó ella. «No, pero se parece a mi mamá cuando se enojaba. Mejor le pongo Lucy». Irma sonrió. No dijo nada, pero supo que ese gesto significaba mucho más que una broma. A los pocos días, otro animal llegó. Luego, uno más. Y luego uno que alguien dejó a propósito, con una nota amarrada al collar. «No tengo cómo cuidarlo, pero vi que aquí sí pueden». El refugio Lucía comenzó a llenarse de vida. Pollos heridos, un gato con el ojo cerrado, hasta un borreguito que se había extraviado. Emiliano no preguntaba de dónde venían, solo los recibía, les hablaba bajito, les curaba lo que podía, les daba comida, nombre y sombra. El pueblo empezó a notarlo. «Ese chamaco sí tiene corazón», decían en la tienda. «Y manos también», respondían otros. Ya quisiera uno tener la mitad de esa paciencia. Un sábado, doña Brígida llegó con un costal de croquetas y una bolsa de arroz. «Pa' que no te falte, mijo, y si quieres, te puedo ayudar a bañar a los más revoltosos». Después llegó don Carmelo con unas láminas sobrantes. «Pa' que no se mojen cuando llueva». Y más tarde, los niños del pueblo se aparecieron con escobas, jabones y una carreta vieja convertida en camilla. Uno de ellos, tímido, se acercó a Emiliano. «Mi papá dice que lo que haces está bien, que lo sigas haciendo». Emiliano se quedó callado, apretó los labios y asintió. Ya nadie lo veía como el niño callado o el que fue abandonado. Ahora era el del refugio, el de Sombrío, el que está haciendo lo que nadie se atrevía. Don Rogelio, que nunca fue de palabras suaves, una tarde se apareció con una libreta y una pluma. «Haz una lista de lo que necesites. Yo tengo contacto con veterinarios en la ciudad». Emiliano dudó, pero luego tomó la libreta. «Gracias». «No me des las gracias», dijo Rogelio, girando hacia el portón. «Haz que valga la pena». Irma, sin decirle nada a nadie, mandó imprimir una foto vieja de Lucía montando a Sombrío. La enmarcó y la colgó sobre la entrada del establo, justo bajo el letrero que decía «Refugio Lucía». Cuando Emiliano la vio, se le nublaron los ojos. Se acercó, tocó el marco y respiró hondo. «¿Sabes?», le dijo a Irma, «ya no me da tristeza verla, ahora siento que está aquí». Irma lo abrazó sin pensarlo. «Porque sí lo está, mi niño. Aquí, en todo esto». Esa noche, mientras los animales dormían en paz y el viento traía olor a lluvia lejana, Emiliano supo que no solo había encontrado su propósito, había encontrado su lugar en el mundo y había convertido el dolor en refugio. La tarde caía despacio sobre el rancho con un sol naranja que cubría todo como una cobija tibia. Irma barrió el porche con movimientos suaves, mientras Emiliano alimentaba a los animales. Se escuchaban los ladridos de Lucy, el sonido tranquilo del agua en los bebederos, y más allá, el canto apagado de unos grillos tempraneros. Cuando Emiliano regresó al porche, Irma lo estaba esperando con 2 tazas de café. Él se sentó sin decir nada, como ya era costumbre entre ellos. Pero ese silencio tenía otro peso. No dolía. Solo estaba. Irma lo miró con una sonrisa leve. «Hoy vi a doña Matilde en la plaza. Me dijo que la gente anda diciendo que deberías ser presidente del pueblo con todo lo que estás haciendo». Emiliano soltó una risa bajita, genuina. Luego se quedó viendo el horizonte. «Nunca pensé que algo bueno podía salir de todo esto». Irma asintió. «Ni yo». Se quedaron unos segundos así, compartiendo el calor del café, hasta que Irma dejó la taza en la mesa. «Tengo algo que decirte». Emiliano giró hacia ella atento. «No voy a volver a callarme. Nunca más. Lo que duela, lo voy a decir. Lo que pese, lo voy a soltar. Porque aprendí que el silencio también puede matar
de adentro. El muchacho bajó la cabeza, asintiendo. Yo también estoy aprendiendo eso. Irma le tomó la mano. Le temblaba apenas, pero no la soltó. Eres mi familia, Emiliano. Lo fuiste desde el primer día, pero no supe cómo decírtelo. Perdón por eso. Él levantó la vista con los ojos húmedos. Pero ahora ya lo estás diciendo. Eso vale más. Esa noche Irma entró a su cuarto y sacó otra carta. No era de Lucía, era suya. La había escrito semanas atrás, cuando sentía que todo se le caía encima y no podía hablar con nadie. La había escondido entre sus ropas, como si fuera pecado haberla escrito. La leyó una vez más, y luego fue hasta el cuarto de Emiliano. Lo encontró sentado en el piso, con su cuaderno sobre las piernas. ¿Puedo leerte algo?, preguntó ella. Él asintió, curioso. Irma empezó a leer. Su voz era temblorosa al principio, pero se fue afirmando con cada línea. A veces guardamos tanto que se nos olvida cómo soltar. Te fallé al no contarte la verdad antes, pero no por falta de amor, sino por miedo. Miedo de perderte, miedo de no saber cómo sanar lo que ni yo entendía. Hoy sé que lo que no se habla se pudre. Hoy entiendo que mirar a los ojos y decir «te fallé» es más valiente que cualquier otra cosa. Y hoy, Emiliano, quiero que sepas que no estás solo. Nunca más. Cuando terminó, el silencio volvió, pero esta vez era suave, cálido. Emiliano se acercó y la abrazó. No hubo más palabras. No se necesitaban. Los días siguientes se sintieron distintos. No porque el trabajo disminuyera, al contrario, el refugio seguía creciendo, sino porque entre ellos dos ya no había barreras. Cocinaban juntos, reían de cosas tontas, leían en voz alta, incluso discutían, pero sin miedo. Irma empezó a compartir anécdotas de Lucía, cómo bailaba descalza en la cocina, cómo cantaba en voz alta aunque desafinara. Emiliano escuchaba con hambre de saber más, completando con cada historia los pedazos que le faltaban de su madre. Una tarde, mientras limpiaban los establos, Irma se detuvo de pronto. ¿Sabes qué creo? Que si Lucía viera lo que hiciste aquí, estaría orgullosa y celosa también. Siempre quiso dejar una huella, pero tú estás dejando un camino entero. Emiliano no supo qué decir. Solo se limpió las manos en el pantalón y siguió trabajando, con una sonrisa que le nacía desde lo más hondo. Esa noche, durante la cena, Irma alzó su taza de café como si brindara. Por nosotros, por no rendirnos, por decir las cosas antes de que se nos pudran por dentro. Emiliano levantó la suya también, y por Sombrío, que nos enseñó a escuchar sin hablar. Ambos chocaron sus tazas. Afuera, la luna colgaba redonda, y el viento traía olor a campo y promesa. Irma había hecho su juramento, y Emiliano, sin decirlo, también. Ya no habría más silencios que dolieran, solo verdades compartidas, y amor del que se demuestra, no del que se guarda. El sol apenas se levantaba cuando Emiliano salió del rancho con Sombrío, caminando a su lado. El caballo ya no cojeaba como antes. Aún se le notaban las cicatrices, sí, pero ya no eran heridas abiertas. Eran marcas de lo vivido. Cruzaron el sendero que bordea el monte, ese mismo por donde meses atrás Emiliano había corrido bajo la lluvia, empapado de miedo. Ahora caminaba derecho, firme, con una calma que no venía de la tranquilidad, sino de la certeza. Al llegar a la cima, donde se alcanza a ver todo el pueblo, se detuvo. Sombrío se quedó quieto junto a él, como si también reconociera el momento. «¿Recuerdas el primer día que te vi?», susurró Emiliano, acariciándole el cuello. Llovía. Yo no sabía nada, solo que estaba roto por dentro. Sombrío soltó un resoplido suave, como si respondiera. Emiliano sonrió. «Pero tú tampoco estabas entero, ¿verdad? Y mira, aquí estamos». Sacó del bolsillo una hoja doblada. Era la carta de su madre.
La había leído tantas veces que ya se la sabía de memoria, pero esta vez no la leyó. La sostuvo en la mano, la miró un momento largo y luego la enterró bajo una piedra justo en el punto más alto del cerro. No porque quiera olvidarte, dijo con voz firme, sino porque ya no necesito buscarte para entender quién soy. Dejó también una flor silvestre sobre la piedra. Aquí va tu historia, mamá, y también la mía. Cuando volvieron al rancho, Irma estaba colgando ropa. Levantó la mirada y les sonrió. No preguntó dónde habían ido. No hacía falta. Llegaron justo a tiempo. Hice pan dulce, anunció, como si fuera la cosa más natural del mundo. Emiliano se acercó, le dio un beso en la mejilla y tomó uno. Está más bueno que los de la panadería, porque aquí se hace con amor y con manteca del pueblo, dijo ella riendo. Dentro del establo, los animales dormían tranquilos. Los nuevos nombres escritos con tiza sobre cada corral: Lucy, Pingo, Rayo, Sol. Emiliano recorrió el lugar como quien cuida un jardín, ajustando cosas, revisando comida, saludando a cada uno. Don Rogelio apareció por la tarde con un costal de alimento. «Se te ve distinto, chamaco». «¿Mejor?» «Más hombrecito», dijo sin mirar directamente. «Y más completo». Emiliano le dio una palmada en el hombro. «Gracias por ayudarme a levantar esto». «Yo no te ayudé», respondió Rogelio mirando al cielo. «Tú me empujaste a no seguir siendo cobarde». Esa noche, Emiliano se sentó en la entrada del establo. El cielo estaba limpio, las estrellas brillaban y una brisa suave movía los árboles. Sombrío se acostó a su lado, apoyando la cabeza cerca de su pierna. Emiliano lo miró y por primera vez ya no sintió la tristeza de aquel primer relincho. Lo que había empezado como un lamento roto, ahora era otra cosa. Un eco, sí, pero de esperanza. «Todo lo que pasó valió la pena», dijo en voz baja. Y en lo profundo de la noche, entre ladridos suaves y respiraciones tranquilas, supo que lo más importante ya no era lo que había perdido, sino todo lo que había construido. Y todo lo que estaba por venir, porque cuando uno aprende a escuchar el dolor, también aprende a transformarlo, y cuando se le da un lugar al pasado, se abre espacio para un futuro donde por fin se puede vivir en paz. A veces, el dolor llega sin avisar, como un relincho en la distancia que sacude lo que creíamos dormido. Pero también es cierto que del abandono puede nacer un lazo, y de la herida, un refugio. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre grita. A veces susurra en el silencio, resiste en la espera y se reconstruye en lo más frágil. Porque no hay pérdida tan profunda que no pueda convertirse en raíz. No hay sombra tan larga que no pueda ser parte de la luz. Y tú que estás del otro lado, si esta historia tocó algo dentro de ti, déjalo salir. Comparte tu emoción, tu opinión, tu propia historia en los comentarios. Tal vez alguien más necesita leer justo eso. Dale like si sentiste algo real y compártela con quien sabes que no se rinde, aunque la vida lo haya roto un poco. Únete a esta comunidad que valora el corazón por encima del ruido. Porque aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Y si quieres seguir explorando relatos que dejan marca, suscríbete al canal. No es solo un clic, es un compromiso con la emoción, con lo auténtico, con lo que vale la pena sentir. Gracias por estar, gracias por escuchar y sobre todo, gracias por creer.